Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Hablemos de Fútbol, esta vez para hablar un poco también de la psicología en el ámbito del deporte y para eso tenemos un invitado muy especial, como es el caso de Alejandro Leiva. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy, muy bien aquí, Nisim. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Esperamos que esta conversación sirva igual, ¿cierto? Para informar y para charlar también respecto a la psicología también, pues, relacionada al deporte. Así que Alejandro, ¿qué tal si nos cuentas un poco acerca de tus redes sociales, a lo que te dedicas tú también? Porque ahí yo estuve revisando en TikTok tus redes sociales. Estuvo bastante interesante el contenido y que subes. sí, 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 principalmente, claro, hablo de actualidad, ¿cierto? Hago referencia a distintos jugadores de la selección chilena. Por ejemplo, el último video que hice fue después del último partido de Chile, de la selección, ¿cierto? Y hablé harto de lo que fue la participación de Darío Osorio, esos 10 minutos que jugó y todo. Entonces, claro, hice un video hablando un poco que era como crack, igual, que sentía que era importante que lo pusieran en el equipo. Y bueno, hartas personas están de acuerdo con eso, pero también hay hartos también que te dicen que cómo vaya a decir que es crack, ¿cachai? Si el cabro no hizo nada, o sea, con suerte tiró un centro, ¿cachai? Entonces, es bien interesante eso, por cuanto a mí como psicólogo, digamos, es bien interesante el análisis de ese tipo de cosas, de ese tipo de comentarios. Ya nosotros, bueno, como tú sabes también, y, y como los demás saben, nos basamos mucho también en lo que es la emocionalidad, ¿cierto? Principalmente de eso se trata nuestro trabajo, ya no solamente en la psicología del deporte, sino en la psicología clínica y todo eso. Entonces, claro, ahí las referencias que se hacen, ¿cierto? Uno analiza un poco este tipo de comentarios como de lo que se dice, pues, el típico chaquetero, ¿cierto? Ujú. Que, Claro. no sé, que tira para abajo, ¿cierto? A nuestro jugador y todo, y claro, pues uno hace el ejercicio a lo mejor como minúsculo, por así decirlo. Hasta el momento, digamos que estamos recién iniciando este proyecto, pero estamos ahí como el objetivo principal es fomentar, ¿cierto?, el deporte chileno, ¿cierto? Mejorar sobre todo la mentalidad, sobre todo lo que tiene que ver con el carácter, sobre todo el pensamiento más positivo, ¿cierto? No tan derrotista. Y vamos por ese camino. Pasó mucho esto de la psicología con la selección chilena también, porque con el proceso de José Zulantay algunos, también más atrás Nelson Acosta, más adelante con Marcelo Bielsa también, que eh, se habló mucho también de la psicología. ¿Cómo viste tú todo ese proceso de la psicología en el deporte, específicamente en la selección chilena? Que es una selección que nunca había conseguido ningún título y pudo conseguir dos títulos al hilo de la Copa América. Fíjate que mucho se basa en el tema de la mentalidad, ¿cierto? Como lo decía, yo también he hecho harto de ese análisis, de pensar también por qué Marcelo Bielsa cuando llega a la selección genera este cambio tan grande, ¿cierto? Que a todos hasta el día de hoy nos tiene maravillados, ¿cierto? Y claro, uno desde mi campo, por así decirlo, la psicología del deporte tiene que ver un poco con el tipo de vínculo que él estableció con el jugador, ¿ya? Y con el tipo de trabajo también que tenía con los jugadores. Fíjate que uno escucha a diferentes jugadores que estuvieron con él en ese proceso y todo, y muchos dicen que él no tenía mucha relación con los jugadores, ¿cachai? Era como más bien frío en ese sentido, que le daba mucho al tema táctico, al trabajo, y no tanto al tema interpersonal, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, claro, uno como psicólogo podría decir, bueno, pero el tema interpersonal es importante, ¿por cierto? En- Claro. Entre el entrenador, yo lo he visto harto también, ¿cierto? Esto del entrenador como muy, muy cercano, muy amigo, y el entrenador un poquito más frío, ¿ya? Desde el análisis que yo he hecho, el jugador chileno es como que al parecer le pasa esto, ¿cierto? Como que te da un poco la mano y te tomas el codo, Sí. ¿cachai? Entonces, igual pasa como mucho eso y eso tiene que ver un poco con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, ¿cierto?
Esto mismo que estábamos charlando delante, que tiene que ver con ese pensamiento como más bien como pesimista y todo, entonces claro, pues Marcelo Bielsa llega con otra mentalidad, ¿ya? Más allá del tema y lo que te comentaba delante de mi cine, es que más allá mi análisis no se basan tanto en un tema táctico, porque yo no fui futbolista, ¿me entiendes? No, no conozco tanto ese campo, sí entiendo de fútbol porque lo veo siempre y hago mi trabajo a partir de ver fútbol, entonces comprendo el juego. Sin embargo, uno ve, hace este análisis, por cierto, en el caso de Bielsa, esto que él mantenía una cierta distancia con los jugadores, ¿ya? Una cierta distancia y esto, claro, generaba con un poco de quiebre porque tenemos, claro, el caso, como tú decías, Insulantay, ¿cierto? Que se conoce que era un entrenador muy cercano a los jugadores. Claro, Eh, en el caso de Bielsa, no, pues en el caso de Bielsa, al parecer, era como un poquito distante y bueno, eso dio también un poco los frutos que dieron después, pues, o sea, también digamos que San Paoli es un poco también así, ¿ya? Es un poco, o por lo menos la percepción que yo tengo, que él también es como mucho más dedicado al trabajo táctico, mucho más, cual sea más, más como más interno en eso, ¿entiendes? La situación también que pasó con Vidal pues la Copa América, acuérdate, claro, sí. ¿cierto? Mm, Que él digamos que no sé si no le importó mucho el tema, que él haya tenido esa indisciplina, pero él igual siguió. Entonces, claro, es como un tipo de líder, ¿cierto? Que el futbolista chileno yo creo que necesita, como una mentalidad bien ganadora, que, que siempre es algo que lo comentamos harto, ¿cierto? Esta mentalidad de pararse igual con cualquiera, con Marcelo Bielsa se hizo, ¿cierto? Que imagínate, pues, o sea, puso en algún momento al defensa de Huachipato, en ese tiempo era Gonzalo Jara, después llegó al Colo Colo y no era titular y él igual lo bancó, lo puso, ¿cachai? Y en realidad, claro, pues no se basa mucho al parecer con, con, con lo que tiene que ver con un tema más individual, ¿cierto? claro, Al parecer el juego del futbolista chileno, estaba hablando del futbolista chileno. En otros países la verdad es que no me quiero meter y no me interesa mucho, pero en el caso de nosotros como chilenos es como importante esto, ¿cierto? Esto de cuánto sabes, de no temer, ya, de no temer, que eso también lo vemos mucho en la psicología del deporte, en este caso, que tiene que ver con las emociones que va sintiendo el jugador en el campo de juego, ¿cierto? De qué manera manejan la presión, de qué manera eres capaz de instalarte, por ejemplo, en un clásico, ya sea, o en la misma selección, porque aquí hablar de un clásico, en la misma selección, de pararte y jugar, y de la manera como juegas siempre, ¿cierto? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahora? El caso de Echeverría, ya que también se dice, pucha, se puso la camiseta de titular y no le pesó la camiseta. Entonces, claro, ahí tú analizas el tema mental del, ¿ya? El tema mental es muy importante porque ujú, seguramente Pulgar es mejor desde lo técnico, ¿ya? A lo mejor es más talentoso, sin embargo, no tiene ese carácter, esa emocionalidad, ¿cierto? Que tiene este otro tipo de jugadores. ¿Para qué vamos a seguir? O sea, Arturo Vidal, ¿cachai? Arturo Vidal era un tipo, y, y que yo lo he dicho en otros videos también que he hecho, ¿cierto? Que cuando estaba jugando este torneo que clasificaba al Mundial, ¿cierto? El de la sub-20, la cuando, Esperanza de Toulon. Ujú. claro, claro. Y después, claro, Alexis Sánchez y él en la entrevista que uno escucha de ese tiempo, fíjate Sí, lo que decían. O nosotros queremos ser campeones del mundo. también. ¿Me entendí? Alexis Sánchez, nosotros queremos ser campeones del mundo. ¿Y qué pasaba acá? Hasta uno mismo, o sea, uno mismo, ¿me entiendes? Uno mismo decía, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cae decir algo así? Po? Después que ha ido transcurriendo el tiempo, al parecer era así. Po. Ellos realmente sentían que podían ser capaces de lograrlo. ¿Okay? Entonces, algo que marca mucho la diferencia, por eso yo me acuerdo de algo que estuvimos conversando y todo, que tiene que ver esto, pues como con el tema actual de la selección, ¿cierto? De esta selección que fue bicampeona de América, bueno, antes de irme a la pega, hoy día, que trabajo en una escuela, ¿no?
antes de irme a la pega, estuve viendo el partido de Chile con Argentina y la verdad es que los jugadores o sea, no son los mismos intérpretes, pero son chilenos, po, ¿entendés? Son jugadores chilenos, ¿entendí? Y nacieron en esta tierra, Medel, Vidal, Alexis, claro, si son 100 años más no van a ser otro Alexis Sánchez, bueno, y Darío Osorio, ¿entiendes, no? O Lucas Claro, Asadi, no, es que ¿cómo? O Damián Pizarro, ¿cachai? O Vicente Pizarro. Entonces, claro, pues tú dices, bueno, pero ellos van a ser capaces, no, si son ahí nomás, ¿cachai? Mentalidad, te das cuenta, ¿no? ¿Cachai? Mentalidad, no, si no son tan buenos. Darío Osorio un invento, uno se mete ahí como a ver como los comentarios de la gente, como te digo, yo analizo harto de eso y como, no, pero ¿cómo va a ser? Pero no. Y claro, que tú te das cuenta, ahora el cabro se fue a Europa, ¿cierto? Y la está rompiendo, pues. Entonces, algo te quiere decir eso, pues tiene que ver con que al parecer hay que creerse un poco más el cuento. Yo es cosa de ver los programas, yo veo harto los programas, ¿cachai? Todos somos técnicos, lo encuentro súper entretenido igual. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero claro, pues, el tema de la personalidad, el tema del carácter, pues Johnny Herrera, ¿entiendes? No sé, Johnny Herrera es un tipo que te dice las cosas también, que tiene carácter, no sé, pues la otra vez escuchaba a Jan Bosellur también, son personas que saben mucho de fútbol y tienen otra mentalidad, ¿okay? Yo antes te decía, Nisin, que iba a hacer referencias, por ejemplo, al tema del tenis, ya, porque yo jugué tenis y porque sé harto de tenis, yo creo que sé harto. ujú, Desde mi campo, como digo, psicología del deporte, también lo mismo, ¿cachai? La entrevista de Masú cuando ahí se encara un poco, no sé si la habéis visto ujú, con uno, ¿ya? ¿Sí? Que se encara ahí con unos reporteros. Y claro, pues, y tú ves que ellos dicen, nosotros somos, Fernando y él habla de Fernando González, y él, nosotros somos tipos que tenemos otra mentalidad. Y eso es, pues, eso es, pues, ¿cachai? A la larga ujú. eso, a la larga de repente nos ponemos a discutir. Y yo no minimizo el tema de, de, de Pablo Milán, ¿me entiendes? De la estructura del fútbol chileno, yo no lo minimizo, creo que es importante. Sin embargo, yo digamos, como psicólogo, en este caso uno tiene que especificar su campo de acción, ¿me entiendes? Yo no voy a hablar de muchas cosas, ¿me entiendes? Yo no voy a hablar de ese tipo del tema institucional y todo, que estoy de acuerdo que está para la embarrada, pero yo me voy a situar en los jugadores. Entonces yo voy a hablar de los jugadores. Y los jugadores son capaces. Y son muy capaces. ¿Por qué? O sea, ya, ¿cuántos años? Que ¿cómo vamos a ser campeones del mundo? ¿Por qué no podemos ser campeones del mundo? ¿Me entendís? ¿Por qué no podemos ser campeones del mundo? ¿Por qué no podemos pensar de esa forma? Le hacemos daño si pensamos que los chilenos podemos ser campeones. Nicolás Massú fue doble medallista de oro, algo que nadie ha logrado y que nadie yo creo que logre. Y es chileno, por loco. Y muchos lo criticaban y decían, es que no es talentoso. Y claro, el tipo no era talentoso, tenía un revés que yo digo, no era muy bueno, ¿entiendes? Pero también fue capaz de ser campeón. ¿Cachai? Gonzalo Jara, no era muy talentoso, pero mucho corazón, mucho carácter, yo me paro de igual a igual, ¿cachai? Y bueno, abarcando también la psicología, en los lanzamientos penales también se dice que los lanzamientos penales son muy psicológicos porque eh, jugarse ese momento en la final y dejar todo a través de los lanzamientos penales, me parece más que esa presión cayó más sobre Argentina y sobre todo hacia Messi en esa oportunidad, porque Messi venía de perder bastantes definiciones anteriores, como era el caso del Mundial, la Copa América también con Uruguay. Así que eh, es un tema también que se debe tratar muy, muy bien con todos esos profesionales. Claro, claro, exactamente. Bueno, ahí te pones a pensar, pues cualquiera también Ujú. eh, le puede pasar que falle. Eso es, eso igual te puede pasar, pues es un deporte y, y un deporte, en este caso el fútbol, que tiene muchos errores, así como todos los deportes, pero claro, en este caso uno diría, pero ¿cómo Messi falla un penal? Po? ¿Entiendes? Y claro, ahí está el tema de la presión, po.
el tema de Messi no es, claro, uno ve solamente ese partido, pero si uno hacía el Ujú. ejercicio de pensar, como Argentina los años anteriores venían más de veintitantos años que no ganaban nada, po. Entonces la presión que tenían ellos era inmensa. Imagínate Claro, nosotros la presión que, bueno, que en ese momento no teníamos, porque en realidad hasta ese momento no, bueno, éramos estamos hablando, locales, pero no había mucha más presión. claro, Ujú, claro. Y pero a lo que voy es que nunca habíamos ganado nada, po, ujú. en el fútbol. Entonces, eh, y bueno, pero lo pudimos contestar también al año siguiente cuando ganamos la Copa Centenario, ¿cierto? Y cuando también ahí veníamos y éramos los actuales campeones de la Copa América, y ahí ganamos un bicampeonato. Entonces ahí te das cuenta y respondes como, bueno, el jugador chileno también es capaz de ser bicampeón, pues, o sea, estar en la cúspide y mantenerse ahí, pues. Alejandro, también, ¿cómo has visto este proceso de la selección chilena en cuanto al recambio? Tenemos una generación dorada que, bueno, Claudio Bravo, Gary Medel, el caso de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero también vienen nuevos nombres, como es el caso de Rodrigo Echeverría, que ha hecho muy buen desempeño estos partidos, lleva al menos 5 o 7 partidos como titular y ha mostrado un buen rendimiento. Eric Pulgar, bueno, venía en una baja en las eliminatorias pasadas, pero que se recuperó también este rendimiento con su equipo en el Flamengo y Mm, se ha visto también en la cancha de la selección nacional. claro. Hay diversos también casos como el de Gabriel Suazo, un jugador sumamente criticado en su momento en Colo-Colo y que logra revertir esta situación y ahora lo vemos disputar partidos en Francia. Ahora, el tema de la selección, yo creo que es importante hacer ese análisis y ese debate con la generación dorada y cuánto de ello nos perjudica un poco en la confianza que tienen los jugadores en el momento de estar en la cancha, porque fíjate que, que Alexis Sánchez igual, los jugadores le pasan la pelota siempre, ¿ya? Y no quiere decir que yo esté Ujú, jubilando a Alexis, no, 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 si está bien y todo, sabemos lo que juega y tiene que estar dentro de lo que se merezca también por la actualidad, ¿me entiendes? Ahora, es como que te genera un poco eso, pues jugador más joven, ¿cierto? Que respeta tanto al jugador, en este caso, no sé, Alexi, ujú. Arturo, Gary. Entonces el jugador más joven yo creo que descansa un poco en eso, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Yo creo que descansa un poco, ¿cierto? De estar con el valor y descansa de la presión, ¿ya? Descansa como de esa situación de tener el estadio, ¿cierto? Que cuando juega la selección tú sabes que te equivocas y todos nos damos cuenta, está un país viéndote, entonces todos como, claro, el error entonces se la paso al Alexis porque el que está más, el, el que tiene más handicap, por así decirlo, para equivocarse. Entonces, en ese punto yo creo que los jugadores de la generación dorada igual deberían estar como en otro tipo de rol en el equipo, ¿ya? Yo les daría un rol un poco más formador, más de acompañamiento, ¿entiendes? Si están jugando bien, tienen que jugar. Ahora, mi opinión es que, es que deberían tener un rol más pasivo dentro de lo que es la titularidad, por así decirlo. ¿Ya? O sea, yo creo que Arturo, Alexis, Gary, ellos, eh, este es como digamos, es algo que no está relacionado, por eso lo quiero dejar en claro, que hay unas personas que no te entienden. Igual Ujú. cuando uno dice, no, sabéis que Gary, no sé si te ha pasado eso, que cuando uno dice, no, sabéis que Gary no tiene que ser titular. Pero ¿cómo estoy diciendo eso si Gary fue bicampeón de América, uno de los mejores centrales que hemos tenido en la historia? Pero yo no estoy diciendo eso, yo estamos hablando de la selección. Y para hablar de esto tenemos que ser fríos, ¿ya? Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que manejar nuestras emociones, ¿cierto? Tenemos que tratar de pensar nosotros que estamos fuera de esto, pero que también uno debería como influir, en este caso yo como psicólogo, influir de buena forma también, pues, ¿entiendes? Entonces, claro, eso te digo, hay que dejar en claro que Gary Medel no tiene nada que ver con la discusión cuando yo digo que tiene que quedarse en la banca y debería jugar, no sé, pues, ¿entiendes?
Por ejemplo, de central tenía a Paulo Díaz, tenía a este chiquillo Jonathan Villagra, ¿ya? Que se pueden equivocar. Eso pasa porque de repente, claro, juegan de titulares, los ponen de titulares y se equivocan y llegan estos otros tipos que para mí le hacen mucho mal a lo que esto que estamos, no sé, que yo trato de impulsar, ¿cierto? Que este pensamiento positivo, que este pensamiento de mentalidad ganadora, cuando dice, ah, se equivocó, no sé, pues Damián Pizarro el otro día que jugó de titular. Puta, el cabrón recibió re pocas pelotas, pero lo hicieron Ah, a claro. bien. ¿Por qué, cachai? ¿Por qué no tenemos que hacer eso yo me pregunto, ¿por qué no tenemos que hacer entre nosotros? O sea, da lo mismo si soy de la U, si soy del Colo-Colo, si soy de la Católica o de Cobreloa, da lo mismo eso, ¿entiendes? Pero pasa eso, yo creo que juega, pues, Ujú. eso te decía, el tema de la generación dorada, yo le daría un rol más pasivo y potenciaría desde ahora, ¿cierto? A esta generación que viene, que yo, pues, o sea, yo de verdad que, no sé, de repente pienso que alucino mucho, a pesar de ser psicólogo, ¿cierto? Alucino mucho con estos cabros, que de verdad me gusta mucho cómo juegan, tengo mucha esperanza en ellos, y si se equivocan, yo voy a ser el primero en bancarlo, ¿me entendí, Missy? ¿Entendí? Si me quedo fuera del mundial con algo que yo creo que tiene que pasar, que tienen que jugar ellos, y si se equivocan, y yo los voy a bancar, y me va a doler quedar fuera del mundial, pero no importa, porque uno tiene que creer en los procesos, ¿cierto? Si no les damos la oportunidad, si no juegan Alexander Aravena también, ¿entiendes? Alexander Aravena, Lucas Sadi, Vicente Pizarro, Suazo, que tú delante lo estabas diciendo, Suazo, en algún momento para mí tendría que ser capitán de la selección, ¿entiendes? Y yo, y lo quiero dejar claro, yo no soy hincha del Colo-Colo, ¿entiendes? Yo dejo fuera el tema de los fanatismos y los colores. Suazo tendría que ser en algún momento el capitán de la selección, ¿sí? Porque es un tipo disciplinado, es un tipo que se fue a Europa y es titular, juegan contra el Liverpool, se pierde un gol solo y después al otro partido lo da vuelta, ¿entiendes? Entonces esos son tipos que nos tienen que representar, por lo ¿entiendes? Nos tenemos que sentir representados con cabros, no sé, pues, Darío Osorio, no sé, me representa, pues, me representa porque un cabro que le hicieron mierda acá, ¿ok? Y se fue de la U y se fue a Dinamarca. Ay, pero mira al club que se va, es un club que nadie lo conoce. Y nadie lo ve, y el cabro, gol, 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 gol. Mejor jugador del partido, mejor jugador del partido. ¿Cachai? Entonces, no, si yo igual creía en él, ¿cachai? No, pues, no, pues tenemos que creer todo desde el principio. Por eso digo, Damián Pizarro le puede ir, ya, no sé, dice, va a ser el próximo este cabro, no sé cómo se llama, que se fue al Cruz Azul, ¿cómo se llama? Que le fue súper Iván mal. Morales, sí, Iván Iván Morales. Morales, ya, Está dicen sin que puede club. ser, ya, ¿viste? Dicen que Damián Pizarro puede ser el próximo Iván Morales. No sé si lo tiran como tal y todo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ujú. La persona que sabe de fútbol, yo hablo de repente, no sé, pues con personas, con tíos que son más viejos y todo, y te dicen, loco, así Damián Pizarro es súper bueno, pero le falta algo, le falta algo. ¿Sí? Además que es muy joven, así que tiene mucho todavía que aprender y como tú decías, Alejandro, hay que quemar procesos también, hay que saber equivocarse. Eh, a todos los jugadores de la selección chilena les pasó, sobre todo al mismo, por ejemplo, Claudio Bravo, anteriormente en eliminatoria. Y bueno, ahora Brian Cortés que está jugando de titular y ha sumado mucha confianza y hay que ir quemando procesos, Alejandro. Alejandro, me gustaría también consultarte, ya que nos va quedando un poquito tiempo, bueno, las eliminatorias de la selección chilena realmente no han sido muy buenas. Eh, el debut con Uruguay fue derrota 3-1, nos pasó por encima el equipo de Marcelo Bielsa. Ya en la segunda jornada Chile empató 0-0 con Colombia, un punto que la Roja pudo haber quizás conseguido un poquito más. En la jornada 3 Chile venció 2-0 a Perú, quizás una de las mejores presentaciones de la selección. En la jornada 4 también tuvimos a Venezuela que nos
goleó 3-0 allá en tierras venezolanas. Por la quinta jornada, Chile empató 0-0 con Paraguay, otro de los partidos bastante polémicos y que la Roja no aprovechó también. Y por la jornada 6 Ecuador venció 1-0 a la selección chilena. Alejandro, me gustaría preguntarte si te gustaría analizar alguno de esos resultados o el partido que más te haya llamado la atención quizás en estas eliminatorias presentes. Sí, o sea, el, el partido que más me llama la atención es el partido que tuvimos con Colombia, ¿cierto? Que se empató a cero. Empate a cero, Ese, claro. sí. Sí, ese yo creo que fue un buen partido de la selección. Y, y bueno, tuvimos la mala suerte de que el cabezazo que hace Maripán estaba adelantado por unos centímetros y no ganamos ese partido. Ahora, Ujú, yo, claro, analizo ese partido y todo. Lo que sí pienso es que el entrenador que teníamos era así, ¿cachai? O sea, Eduardo Berizzo. Ujú, claro, claro. Yo creo que el entrenador que teníamos, que menos mal que no lo tenemos, de verdad que nos hizo perder muchos puntos, ¿ya? ujú, Yo creo que con otro entrenador un poquito mejor, que haga jugar un poquito mejor a ese equipo, yo creo que estaríamos mucho mejor, ¿ya? Creo que se perdió mucho tiempo, como te digo, ujú, ni sin, yo creo que perdimos mucho tiempo con el entrenador, nunca se tuvo muy claro a qué jugaba el equipo, siempre, siempre como que habían incertidumbre, habían días antes, minutos antes del partido, uno no sabía qué iba a pasar, ¿cierto? Entonces, claro, hay un desánimo como transversal de la gente, pues. Eh, uno, claro, pues no hay este contacto que uno veía con otras selecciones, por ejemplo, la de Francia 98, claro. que uno veía que había una cercanía, que la gente se identificaba con ese equipo. Ahora, claro, Ujú, como te mencionaba anteriormente, yo creo que la falta de identificación con el equipo es algo que nos tiene en la situación también en la que estamos, ¿ya? Eh, es como que se han dado muchas cosas, digamos, en esta selección ujú, que, que nunca habían pasado en la historia de la selección chilena. O sea, que tuviéramos unos jugadores que fueron campeones y que todavía como que tienen unos años que les queda para jugar, ¿cierto? Eh, y también se da esto, ¿cierto? Que tenemos como una crisis generalizada también en el fútbol chileno, donde nuestros equipos no son capaces de competir al menos con equipos mejores, inclusive inferiores también, en Copa Libertadores. Entonces un momento que si uno lo mira así como que puede ser bien terrible, bien difícil como de levantarlo. Sin ujú. embargo, yo creo que es muy importante el director técnico que llegue, ¿ya? Acuérdate cuando llegó Bielsa, bueno, Bielsa lo trae Harold Magnicos, pero eh, yo creo que es muy importante porque eso va a generar un poquito como de conexión, un, un poquito más como de identidad del hincha chileno. Yo creo que eso es muy importante. La selección es de todo, se tiene que sentir el respaldo. Acuérdate, no sé, por años anteriores y qué cosa que ahora uno no ve, ¿cachai? Que era como tan común de ver al hincha que esperaba fuera de Juan Pinto Durán, que le hacían el recorrido al bus, ¿cachai? Ahora son cosas que uno las ve tan lejanas, pero yo creo que se pueden recuperar. Yo creo que se pueden recuperar si tenemos esto que tiene que empezar desde nosotros también, pues yo también hago siempre ese llamado, como hablábamos delante, con el tipo de contenido que yo hago, que es siempre como interpelar al otro. E interpelar al otro, no interpelar tanto como al jugador, ¿me entiendes? Porque el jugador no. Si es que ve lo que uno escribe en redes sociales, yo creo que es mucho, yo creo que como interpelar al mismo compatriota, bueno, al mismo chileno, ¿cierto? Que está ahí todo y, y uno les dice, pues, pero ¿por qué no?
no podríamos ser campeones del mundo, o por qué no podríamos ganar nuevamente una Copa América, y la respuesta fuera de toda la emocionalidad que hay, como, cuanto se llama, me refiero a emocionalidad, a este sentido pesimista, que es como una cuestión transversal, así una emoción negativa con respecto al fútbol chileno. Bueno, Alejandro, nos pilló el tiempo. Te agradezco por tu tiempo, por tu disposición. Eh, Muchas gracias. Estuvo bastante interesante. Quizás en otro momento nos vamos a reunir y vamos a conversar también de la selección chilena. Así que te dejo el micrófono para que te despidas también. Bueno, te doy las gracias, Nisim, por la invitación, por charlar de fútbol, ¿cierto? En tu canal. Me parece muy interesante tu trabajo. He visto hartos videos que hace, que edita y la verdad es que es súper interesante y todo muy bueno. Desde mi parte, claro, pues hago un llamado ahí también a nosotros que estamos fuera del campo de juego, que intentar, intentar tener otra mentalidad, intentar tener una mentalidad un poquito más positiva con respecto a lo que está pasando, aunque sé que para algunos, para muchos les debe costar demasiado. Yo creo que hace falta mucho el tema como de educación deportiva, educación en cuanto como a la competencia. Entonces, entonces ya entramos perdiendo el campo de juego cuando pensamos así, porque nosotros hemos, hemos vivido lo que fue la generación dorada, por cierto, no tanto lo que fueron como este Chile no sé, que uno escucha como a los abuelos, a los tíos que tienen más edad, que dicen que, igual que que se ponían en el arco todo, a que Argentina, a que Argentina no sé, no hiciera seis y que no hiciera solo tres, pues, ¿me entiendes? Antes jugaban a lo que querían con nosotros, entonces esa mentalidad que en algún momento tuvimos con Alexis, con Arturo, con Gary, no tenemos que perderla, pues. Hay que, hay que mantenerla, hay que intentar que se propague a nuestras familias, ¿cierto? Yo creo que es importante ahí el trabajo que uno también hace en esas mismas conversaciones de fútbol que son tan entretenidas con la familia, uno intentar también que la gente piense positivo, no tenemos que ser tan pesimistas. En eso resumiría todo mi, mi reflexión, mi sim. Bueno, muchas gracias Alejandro. Nuevamente nos vamos a encontrar seguramente más adelante en una próxima edición de Hablemos de Fútbol, quizás de lo que vendrá para la selección chilena. Muy pronto vamos a tener los grupos de la Copa América, que este viernes se da a conocer ese ¿Mm? sorteo, así que vamos a estar muy atentos. Quizás más adelante vamos a hablar con Alejandro, lo dejamos invitado también para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias Alejandro y nos despedimos. Ya, pues que te vaya muy bien, amigos. Nos vemos, Nisim. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.